Cordial saludos, mi nombre es Marta Alexandra Rodríguez, estudiante de Psicología de la Universidad Abierta a Distancia UNAM. El día de hoy voy a hacer una entrevista sobre el estrés escolar a la señorita Angie Sofía para el curso de observación y entrevista. Buenas noches, señorita Angie Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, señora Marta. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien. ¿Estás de acuerdo en hacer la entrevista conmigo? Sí, señora. Bueno, vamos a empezar. Vamos a verificar con 10 preguntitas cómo es el nivel de estrés que estás presentando en el colegio. ¿Bueno? Sí, señora. Si no entiendes una pregunta, me dices para yo volverte a explicar. ¿Te parece? Sí, señora. Bueno. ¿Se te ha dificultado concentrarte cuando haces tareas en el colegio? Sí, porque a veces el profesor en su ausencia, las niñas se descontrolan un poco. ¿Y cuando las niñas se descontrolan un poco, tú no puedes hacer tareas? No, me resulta muy difícil para mí hacer las tareas. ¿Por qué? Porque ellas, cuando se descontrolan, hacen mucho ruido y es muy difícil para uno concentrarse. ¿Y se te dificulta poder leer lo que estás haciendo? Sí, porque tanto ruido uno no se puede concentrar en lo que uno está haciendo. Vamos a empezar con la siguiente pregunta. ¿Consideras que tienes suficiente tiempo para responder a las actividades de la casa y las del colegio? No, señora. Porque a veces unos profesores nos dejan una tarea de un día al otro y a nosotros no nos alcanza el tiempo. ¿Cómo divides tu tiempo? Pues dependiendo de las tareas que me hayan dejado, si son largas o cortas, y de lo que tenga que hacer en la casa. ¿Y en la casa te ponen muchas actividades? No tantas, pero sí me ponen. ¿Sí? ¿Y en qué momento haces tus tareas? ¿En la noche, en el día, en el colegio? Depende, si son demasiado fáciles, las hago en el colegio. O a veces llego a la casa y me pongo a hacerlas y si no alcanzo, las hago en el día. En el día. ¿Y cómo haces para dividir ese tiempo con tus tareas y lo que te colocan en tu casa? Pues a veces me resulta muy difícil, pero yo voy como planeando las cosas apenas que me las van colocando. Bueno, vamos con las siguientes preguntas. ¿Se te ha dificultado realizar tareas u órdenes sencillas? Que te coloquen un ejemplo, limpiar el polvo, ¿se te dificulta o consideras que no has tenido esa dificultad? Pues no he tenido mucho, pero hay veces que de tanto que me explican uno queda como liberado y uno no supo cómo hacer las cosas por ese motivo. Ah, si te hacen o te explican mucho, no puedes realizarlas, a pesar que sean sencillas o cómo. No, sino que a veces a uno le van explicando bien y después a uno como que lo enredan con la explicación y a uno se le hace difícil recordar cómo son las cosas. ¿Y quién te enreda más, los profesores, tus compañeras o tus papás cuando te ponen actividades en casa? Pues muy pocas veces son los profesores cuando no son muy claros. Mis compañeras no, ellas sí me explican con todo. ¿Les entiendes más a tus compañeras? Sí, porque son como más cercanas. ¿Y tienes más confianza? Sí. ¿Y tus papás? Pues muy pocas veces. ¿Se te dificulta entender las actividades que ellos te colocan? No, a veces sí, pero muy pocas veces no, casi no. ¿Consideras que para hacer actividades sencillas lo puedes hacer de forma fácil, sí? Sí, la mayoría sí. Bueno, Angie, vamos con la siguiente pregunta. ¿Tú has modificado tus hábitos alimenticios? Un ejemplo, que no alcances a comer o no te dé ganas de comer o te da mucha ansia de comer, que quieres comer diferentes cosas a distintas horas del día. Sí, señora, sino que hay veces que en unas temporadas me ponen más tareas, más cosas, ya que se acercan los exámenes o cosas así, entonces uno no alcanza a comer de tanto estudiar, pero cuando están más sueltos, ahí sí uno alcanza a almorzar, que esto, que lo otro, uno se prepara lo que quiera. ¿Tú cocinas?
Sí, señora. ¿Y qué cocina o qué te gusta cocinar? Pues yo no cocino mucho, apenas estoy aprendiendo, pero sí me gusta cocinarme los desayunos, a veces hacerme huevos con arroz o salchichas. ¿Y qué es lo que más te provoca en el día comer? Arepueras es lo que más me gusta. Y puedes comprar arepas en cualquier momento, cuando estás en el colegio, cuando estás en la calle o en la casa. No, señora, eso es cuando mi papá tiene tiempo para dedicarme como eso. ¿Ese es tu plato favorito? Sí, aparte de las arepitas que hace mi mamá. También te gustan las arepitas, pero no solamente para el desayuno, ¿sí? Sí, ¿Y no te gusta comer dulces, helados, galletas, nada? eso sí me gusta. Pero creo que es por mi etapa de crecimiento, que eso como cuando uno es pequeño, no sé si es cierto, pero creo que uno siente los sabores más fuertes y entonces a uno le gusta o esto o lo otro. Y uno cuando va creciendo creo que le van gustando más cosas. Bueno, Angie, vamos con la siguiente pregunta, ¿listo? ¿Pasas mucho tiempo sola en casa? Sí, sí, porque cuando yo me despierto, yo estoy sola hasta que mi papá llegue y pues yo le doy un pico y voy a acompañar a que se acueste a dormir y hago mis cosas. Y llego a la casa y mi mamá está haciendo algunas de las actividades que le ponen y pues yo hago mis tareas o si algo veo televisión. ¿Y te gustaría compartir más tiempo con tus papás? Sí, ¿Cómo mejorarías eso? ¿Cómo harías para que ellos compartan más tiempo contigo? pues yo no sé cómo lo haría, pero a mí me gustaría que mi papá pasara más tiempo conmigo porque a veces cuando estoy en temporada es muy difícil que a uno le preste atención y menos que a uno, pues sí, que pase tiempo con uno. ¿Y qué es una temporada? Pues es como un pedazo de tiempo en donde le meten como más trabajo, más cosas por las estaciones y todo eso. Bueno, Marchi, vamos con la siguiente pregunta. ¿Tus papás te regañan mucho? Cuéntame aquí. ¿Son muy regañones o no son regañones? No, a veces cuando se ponen de mal genio sí son muy regañones, pero no. ¿Y por qué Casi se no. ponen de mal genio? Porque a veces es sin querer que uno los hace que tengan mal genio. Hay veces que yo no sé ni por qué y hay veces que sí sé por qué, pero después no sé cómo remediar eso. Bueno, Angie, vamos con la otra pregunta. ¿Tú por las noches tienes pesadillas, que tú te levantes o tengas cosas que no te dejen dormir tranquila? No, últimamente no he tenido pesadillas, pero hay veces que como que se me termina un sueño, me despierto y me vuelvo a dormir al soñar otro y me despierto. ¿Y qué sueñas, Angie? Pues a veces no me acuerdo mucho de mis sueños porque me levanto y me concentro en otras cosas y cuando yo vuelvo a esa etapa yo digo, "Oh, ¿y qué soñé yo?" Se te olvida. Sí, Listo. ¿Te cansas muy fácil? no, a menos que no haya dormido bien o que esté haciendo algo como un poco aburrido, cosas así, ¿no? De resto tienes harta energía. Sí, ¿Y en qué gastas esa energía, Angie? pues a veces en jugar con mis amigas, hacer nuestras locuras de niñas, ¿Y cuáles son las locuras de niña? pues a veces hacer travesuras pero escondidas. ¿Y qué travesuras haces, Angie? Pues a veces, yo no sé cómo decir eso. Cuéntame que yo no cuento nada. Me resulta muy difícil decir eso. Se te dificulta, bueno, listo. ¿Te sientes nerviosa cuando te hacen preguntas los profesores o tus papás? Pues depende, porque si hice algo como un poco travieso y si me pongo nerviosa, pero el resto no. Pero ¿cómo así? ¿Que cuando haces algo travieso, si te pregunta que hiciste algo, te pones nerviosa en ese momento? Sí,
Pero si digamos que va a hacer una explicación y te dice, bueno, Angie Sofía, dime las tablas del 1 al 10, ¿no te pondrías nerviosa? Pues depende, porque si hay mucha gente mirando a uno, es un poco más difícil, a menos que estén distraídos con el uno y el otro. Ahí sí no es más, como más suelto, pero a veces sí lo hago bien. ¿Sí? ¿No te gusta hablar en público? Sí me gusta, pues porque a uno se siente nervio y todo eso, y a veces es emocionante eso. Pero hay veces que uno tiene tanto nervio que uno hasta siente que no va a poder resistir. Y cuando ya termina, que ya te mandan a sentarte o ya no te hacen más preguntas, después de eso, ¿cómo te sientes? Pues como aliviada, porque sé que todo salió bien, que esto, que lo otro, y uno se siente más tranquilo. Ah, bueno, muchísimas gracias, Angie Sofía, te agradezco mucho por esta entrevista. Muchas gracias. Fue un placer haber hablado contigo y verificar todo lo que son el estrés escolar. Bueno, gracias, señora Marta. Bueno, hasta luego.